Hola, mi nombre es Leonardo Mauricio Gómez y te doy la bienvenida al día 5 de este programa de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Sinceramente espero que hasta este punto del programa hayas comenzado a concientizarte de lo supremamente importante que son tus creencias alojadas en tu subconsciente. Porque finalmente, como te habrás dado cuenta, estas son las que determinan lo que logras o lo que no logras en la vida. Y con el fin de que me puedas comprender la temática del día de hoy de una manera más clara y detallada, quiero hacer rápidamente un ejercicio contigo. Quiero que te concentres un momento, que me prestes toda tu atención y vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar este año? Rápidamente, piensa en una cifra. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar en este año? Si normalmente estás acostumbrado a recibir cifras mensuales, pues haz el cálculo más o menos multiplicando por 10 o por 12. El todo es que puedas crear rápidamente una cifra. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar este año? ¿Listo? ¿Tienes una cifra? Ok. Una vez tengas esta cifra, ahora vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero crees que te vas a ganar este año? ¿Cuánto dinero crees que te vas a ganar este año? También rápidamente piénsalo y saca una cifra. Ahora va la tercera pregunta. ¿La cifra 1 y la cifra 2 son diferentes? ¿Son distintas? Pues yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos es así. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree. Entonces, para comenzar la temática del día de hoy, lo que quiero decirte es que uno en la vida no consigue lo que quiere, sino uno consigue lo que cree. What do you expect? Decía Dennis Whitley, uno de los autores del Secreto. Anthony Robbins, por ejemplo, decía que en su gran mayoría su éxito se lo debía al hecho de que había llegado a convencerse a sí mismo de que era capaz de hacer cosas de las cuales inicialmente no tenía ni la más remota idea de cómo se hacían o cómo se lograban. Si alguna vez has leído la Biblia, recordarás un pasaje de las Escrituras que dice, al que cree todo le es posible, no al que quiere, al que cree todo le es posible. Les Brown, un millonario norteamericano de color, él inicialmente nació en la pobreza, de muy pequeño le diagnosticaron una especie de trastorno de aprendizaje, entonces pues no era que tuviera muchas perspectivas buenas, nunca fue a la universidad, pero finalmente aprendió a usar o a cambiar más bien su sistema de creencias y llegó a volverse un millonario. Y él dijo en alguna ocasión algo que me impactó. Él dijo, una de las cosas más fáciles que yo he hecho en mi vida es ganarme $1.000.000. Una de las cosas más fáciles que yo he hecho en mi vida es ganarme $1.000.000. Y cuando él dijo esta frase yo quedé como, ¿y este tipo qué se cree? O sea, ¿cómo así que una de las cosas más fáciles que ha hecho en su vida es ganarse $1.000.000? Pero luego él terminó la frase diciendo lo siguiente. Ahora, una de las cosas más complejas y difíciles que yo he hecho en mi vida es convencerme o llegar a creer que ganarme $1.000.000 era posible para mí. Ese llegar a creer fue la cosa más compleja y difícil que yo he hecho en mi vida. ¿Ok? A continuación quiero que veas una gráfica. Es tomada de uno de mis mentores favoritos llamado El ciclo de la vida. Y básicamente lo que vas a ver en esta gráfica es una integración de toda la información que te he dado durante el transcurso de este curso. Y básicamente si te das cuenta, todo inicia, como te decía, con las creencias. Tus creencias mezcladas con tus valores humanos
son los que finalmente configuran tu identidad, es decir, en tu interior, en tu parte más profunda, ¿quién crees que eres? ¿Qué crees que eres capaz de lograr? ¿Qué crees que te mereces y qué no crees que te mereces? ¿Ok? Entonces, tus creencias mezcladas con tus valores son lo que configuran tu identidad. Y de ahí empiezan a hacer todo. Entonces, como te decía, tu sistema de creencias es el que genera tus pensamientos. Como te dije en alguna ocasión, como seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día. Y el 92% de esos pensamientos son los mismos día tras día, tras día, tras día. Ahora, ¿por qué son los mismos? Porque tú no los estás creando de una manera consciente, sino que tu sistema de creencias es el que los genera constantemente de una manera subconsciente. ¿Ok? Entonces, tus creencias generan tus pensamientos o el 92% de tus pensamientos del día. Esos pensamientos generan sentimientos, ¿ok? Y esa combinación de pensamientos con sentimientos son los que generan tus decisiones. ¿Qué te propones hacer o qué no te propones hacer? ¿Qué decides hacer o qué no decides hacer? ¿Qué te arriesgas a hacer o qué no te arriesgas a hacer? Y finalmente esas decisiones son las que dan como resultado tus acciones, lo que haces a diario. Y esas acciones repetidas una y otra y otra y otra vez son los que configuran tu conducta, tus hábitos, tus habilidades, lo que haces recurrentemente una y otra vez. Y finalmente esas acciones son los que configuran tus resultados. Lo que logras o no logras en la vida, lo que alcanzas o no alcanzas en la vida, lo que obtienes o no obtienes en la vida. Pero si te das cuenta, todo arranca de tu sistema de creencias, de quién crees que eres, de qué crees que eres capaz de lograr, de qué crees que te mereces, y todo arranca de ese punto. Ahora, la buena noticia de todo el asunto es que es posible cambiar tu sistema de creencias. Así como te expliqué en unos videos anteriores, que ese sistema de creencias fue en su gran mayoría configurado por tus tutores, tus padres o las personas o los medios de comunicación. De esa misma manera como fue creado, es posible volver a recrearlo y a rehacerlo, pero convertirlo en un sistema de creencias que realmente te empodere a lograr las cosas que quieres lograr. Ahora, por muchos años, el problema o digamos que el enfoque que se le dio a las cosas era que tú podías cambiar tu destino a base de tus acciones, o sea, a punta de fuerza de voluntad bruta. Y aunque es posible, quiero que observes este gráfico. Este eje horizontal, que le he llamado el punto A, es básicamente el lugar donde actualmente te encuentras. Es el estado actual en el que te encuentras, en el que se encuentran tus relaciones, tu relación con el dinero, qué tanta éxito tienes a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de relaciones. El eje horizontal es ese punto A inicial o de partida. Y el eje vertical lo he llamado el punto B. El punto B básicamente es el lugar donde quieres estar, el lugar a donde quieres llegar, las cosas en las que te quieres convertir, las cosas que quieres lograr. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, para que te des una cuenta de cómo funciona el asunto, supón que tú quieres ir del punto A donde estás al punto B donde quieres estar. Y quiero que observes gráficamente cómo sería ese proceso. Si yo lo hago a través de las acciones, ¿sí te das cuenta que gráficamente es el camino más largo? O sea, es posible cambiar tus circunstancias a base de acciones y de fuerza de voluntad bruta.
pero el camino es más largo y más complicado y más difícil. Ahora, por mucho tiempo, luego los psicólogos y muchas otras personas dijeron, bueno, cambiando tus decisiones es posible llegar del punto A al punto B. Si te das cuenta, el camino es un poquito más corto que el de las acciones, pero igual todavía hay un camino largo por recorrer. Luego dijeron, no, ahora tienes que cambiar tus pensamientos. Si te das cuenta, el camino es aún más corto que el anterior, pero aún así hay que recorrer cierta cantidad de cosas hasta lograrlo. Pero digamos que como estamos tratando de buscar el camino más corto, más eficaz y más durable, y que los cambios no duren años y años, aunque es un proceso que normalmente toma tiempo, pero que digamos que podamos acelerar ese proceso de cambio, entonces tienes que irte a las creencias. Cambiando tus creencias, y si tienes buenos valores humanos, básicamente rápidamente vas a reconfigurar tu identidad. Y de ahí en adelante, pues cambiarás casi de manera automática en qué piensas, qué sientes, qué decides, cómo actúas y finalmente tus resultados. Entonces tú tienes la decisión de elegir qué camino usas para cambiar tu vida. Espero que me hayas comprendido lo supremamente importante y crucial que es cambiar tu sistema de creencias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo arrancamos ese proceso? ¿Cómo cambiamos, cómo transformamos una creencia limitante en una creencia empoderante? Y aunque hay varios métodos y varias cosas, hay una cosa o hay un principio inicial que es supremamente importante, que es la base para que el resto de técnicas y sistemas funcionen. Uno de los psicólogos más prestigiosos de los Estados Unidos, él decía en una entrevista que a través de todos sus años de tratar con enfermos con trastornos mentales, pacientes psiquiátricos, digámoslo así, él decía que se había empezado a dar cuenta que en realidad no es que existan diferentes niveles de locura o diferentes niveles de trastornos mentales, sino que hay diferentes niveles de irresponsabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Entonces él explicaba que básicamente la gran mayoría de pacientes cuando los analizan de una manera fisiológica son totalmente sanos. Es decir, no han llegado a esos estados de locura porque haya habido algo congénito o algo hereditario, sino que en su gran mayoría eran personas totalmente sanas. Y entonces él decía que pasaba lo siguiente. Digamos que hay una persona que no le está yendo nada bien en su vida. Sus relaciones son un desastre, profesionalmente le está yendo mal, su cuerpo no está bien. Y digamos que en general su vida apesta, literalmente está muy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona está en ese estado y subconscientemente tiene la creencia de que sus resultados o su vida no es controlada por él, sino por cosas externas, por agentes externos, ya sea su jefe, ya sea su esposo, ya sea su familia, ya sea el gobierno. Y entonces tiene esa creencia de incapacidad mental que su vida no la controla él. Y entonces se da cuenta, lo que te digo, es consciente de que su vida es un total desastre. Y tiene por el otro lado la creencia de que él, por más que haga, pues no puede cambiar su vida porque cree que todo depende de su exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta gente al verse totalmente incapaz de cambiar su vida, lo que hace es crearse mentalmente una realidad paralela de una vida ideal. Y en su mente se crean una realidad paralela. Y abandonan su vida real para ir a vivir en su realidad paralela mental.
Y ahí es donde vienen los diferentes grados de locura. Por eso esa desconexión mental con la realidad. Entonces, el primer paso que tienes que hacer con el fin de cambiar tu sistema de creencias es responsabilizarte total y absolutamente de tus resultados. Es decir, todo lo que te ha pasado en la vida y todo lo que te continuará pasando en la vida, bueno o malo, es el resultado de tus creencias. Yo sé que tus creencias no fueron creadas a propósito y que muchos de los resultados actuales pues obviamente no los creaste de manera consciente, pero aún así eso no te quita la responsabilidad que fuiste tú. Ahora, digamos que hasta este momento estás excusado porque no sabías, no tenías este conocimiento, no sabías por qué estabas produciendo estos resultados tan nefastos, pero de aquí en adelante espero haber ampliado tu mentalidad, tu conocimiento, y espero que de aquí en adelante tomes conciencia y responsabilidad de que vas a empezar a cambiar tu sistema de creencias. Es decir, ya no tienes más excusas. Y tienes que tomar total control de tus creencias, de tus pensamientos, de tus sentimientos y obviamente de tus acciones. Ese es el primer punto y para mí uno de los principales. Tienes que introducir en tu mente la creencia de si va a suceder, depende de mí. Si va a suceder, depende de mí. Napoleón Hill decía, el autor de Piense y hágase rico, decía que nuestro subconsciente, él creía que nuestro subconsciente era la puerta de acceso a algo conocido como la fuente infinita. Que básicamente para algunas personas, en el caso mío, para mí es Dios, para otras personas puede ser el universo, el karma o cualquier otra cosa. La cuestión es que todos los seres humanos, a través de nuestro subconsciente, tenemos acceso a una cantidad ilimitada de poder, de sabiduría, de ideas, de conocimiento, de todos los recursos que necesitas para crear tu vida como la quieras crear. Entonces, como nuestro subconsciente es nuestra puerta de acceso a esa fuente infinita, por eso es supremamente crucial que aprendamos a manejar lo que hay en nuestro subconsciente, ¿sí? En sesiones posteriores voy a enseñarte algunas técnicas de cómo empezar a implantar en tu subconsciente las creencias correctas, cambiar las malas que ya tienes y reconfigurar nuevamente cuál es tu identidad. Para que, obviamente, por defecto, empieces a cambiar tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y finalmente tus resultados. Espero que las cosas que he compartido contigo el día de hoy puedan servirte, puedan abrir tu mente, puedan ayudarte a comprender lo supremamente importante y puedas entender que el poder está en ti, o sea, la capacidad para cambiar tu vida está en ti. Simplemente tienes que aprender a cómo hacerlo, pero todo lo que necesitas para tener éxito en esta vida siempre ha estado en tu interior. Mi nombre es Leonardo Mauricio Gómez. Nos vemos en la próxima sesión.